De Samuel González Ruiz, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, un experto, un muy distinguido abogado mexicano, me llevó a llamar la atención sobre el tema jurídico y digo, ¿por qué no nos lo cuentas al aire, Samuel? Tu propio análisis desde la perspectiva pues jurídica, histórica de lo que está pasando en México en estos momentos. Doctor, por estar aquí, gracias como siempre, buenos días. Gracias, Carmen, pues un placer hablar contigo y con tu auditorio. Y sé que los minutos son contados porque estás a punto de terminar y voy a ser muy breve y muy conciso, me parece. Mira, Carmen, no solamente la parte jurídica, la parte de seguridad nacional. En la parte de seguridad nacional, como lo dijo Miriam hace un momento, hay que estar muy activos. Yo quiero ver ya los planes del gobierno federal para en materia de seguridad nacional abordar este tema. ¿Cómo va a vigilar a los barcos que van a venir a cargar? ¿Cómo va a vigilar la explotación del petróleo en alta mar o del petróleo en el centro del país? ¿Qué medios va a tener para combatir a la delincuencia organizada en estos temas? ¿Cómo va a controlar el gobierno federal los ingresos petroleros que van a llegar al fondo petrolero? ¿Cómo va el gobierno federal a ver los abogados que trabajan para esas empresas, si van a corromper o no jueces? ¿Hay o no ya previstos tribunales administrativos especializados federales en materia de amparo para la reforma energética? Porque de lo contrario vamos a extender la corrupción a niveles increíbles. ¿Ya está preparando el sistema satelital de vigilancia de lo que implica la reforma petrolera? Todos esos son temas de seguridad nacional, Carmen. Son temas extraordinariamente importantes que yo he mandado mensajes a distintos actores del gobierno federal y no veo claro sus planes y sus proyectos, porque si no es eso, desde luego que las palabras de Manuel Bartlett tienen un peso verdaderamente importante en el asunto. Mira, Carmen, recientemente, hace unos 2-3 años, estuve en Washington platicando con funcionarios norteamericanos y con académicos norteamericanos en el tema de la violencia. Y les hice una pregunta: ¿tiene ya el gobierno americano un plan estratégico para todo el problema de violencia? Estoy hablando de 2009, 2010, digamos, en esa coyuntura. Y un académico de la Universidad de Georgetown, un historiador, me dijo de manera muy clara: Samuel, no te confundas. Los norteamericanos, el imperio norteamericano es un imperio económico, no es un imperio político, ni es un imperio de otra naturaleza. Representamos un imperialismo económico. Y a partir de ahí se toman las decisiones. Entonces, este es un mecanismo verdaderamente importante para entender qué es lo que está pasando en esta materia y en otras, y cómo los mexicanos tenemos que prever, como dice Miriam, el futuro en esta y en otras materias. La parte jurídica a la que se refería también Manuel Bartlett y los elementos de vigilancia que tiene que dar en esta materia la Auditoría Superior de la Federación son verdaderamente importantes. Pero el que crea que los norteamericanos no tienen un diseño estratégico que implica el control de organizaciones internacionales está totalmente equivocado. Uno de los elementos que es verdaderamente importante y que la Corte Mexicana va a analizar en los próximos días es, fíjate bien, Carmen, lo que te estoy diciendo y lo que te voy a decir, lo que le digo al público, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene decisiones obligatorias. Porque yo he criticado al sistema interamericano de derechos humanos de manera decidida por una razón: porque no tenemos acceso a la justicia. No es igual que en Europa, que cualquiera puede tener ante la Corte, poner una demanda y tiene acceso a la justicia internacional. Aquí tienes un grupo de control que está en Washington, que depende de la Universidad Americana y que son los que determinan, por ejemplo, en materia de medidas cautelares, qué es lo que se tiene que hacer. Yo te pregunto, Carmen, ¿es parte del diseño norteamericano que esa Comisión Interamericana tenga o no tenga esa capacidad de fijar de manera obligatoria medidas cautelares? Y te hago la pregunta, Carmen, ¿cómo se relaciona con el tema petrolero? Y eso tiene que decidir la Corte en las próximas semanas. Uf, qué tema, Samuel, dejas a la mesa, y te agradezco mucho que nos lo hayas presentado esta mañana, porque desde
desde luego que tienes toda la razón, hay que incorporar todos estos elementos para analizar pues lo que el Estado mexicano tiene que hacer frente a esta decisión que se ha tomado, y todo eso lo seguiremos conversando si tú me lo permites. Gracias por estar aquí, Carmen. Samuel, y hasta la próxima. Gracias a Samuel González Ruiz, el doctor abogado que nos plantea pues esto que desde luego es de primerísima importancia.